Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno nuevamente poder estar compartiendo la palabra de Dios. Qué bueno poder otra vez llegar a sus hogares compartiendo la palabra. Es un privilegio y es un honor que Dios me da. Gracias a Dios por eso. Hoy mis hermanos les estoy hablando, les estoy emitiendo este video desde nuestra sede, desde la sede de Fuente de Amor a las Naciones. Estoy en el salón, en el aula de los niños. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios porque muy pronto nos vamos a reunir. Ya la alcaldía, ya está el gobierno, ya está lanzando los primeros decretos, los primeros, ¿cómo se llaman esto? Los planes piloto para que nuevamente podamos reunirnos y congregarnos. Gracias a Dios por eso. Sigamos orando para que Dios continúe derribando obstáculos, derribando muros, derribando toda oposición, para que nuevamente podamos congregarnos, nuevamente podamos gozarnos en la presencia de Dios. Mientras tanto, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Mientras tanto, también nos gozamos, también participamos del alimento de la palabra por esta vía, por el internet, gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Amén, amén. Bueno, Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque tú eres grande, todopoderoso Dios, porque nos has creado para alabarte, para glorificarte, para participar la vida eterna en tu presencia. Gracias, Dios, por tu obra maravillosa en nosotros. Gracias, mi Dios soberano. Yo te pido que en el nombre de tu precioso Hijo, Señor Jesús, sea tu palabra la que nos hable, que podamos ser bendecidos por tu hermoso y poderoso mensaje que tienes a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que están oyendo, gracias por mis hermanos, por mis amigos que nos están viendo y por todo el que va a ver este video. Porque tu palabra poderosa no se detiene y tu palabra poderosa llega a todos los lugares, a todas las necesidades, a todas las vidas de una manera especial. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que nos vas a guiar y por el alimento que nos vas a dar, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, para esta noche he titulado el mensaje con una forma de pregunta. Lo he titulado ¿Cómo se vive sin Dios? Y mis hermanos, este pasaje que acabamos de leer, el libro de Eclesiastés, es un ejemplo claro y un ejemplo muy poderoso de cómo el hombre a través de los años, 3000 años hace más o menos que se escribió este libro, cómo a través de toda la historia del hombre ha querido buscar reemplazo para Dios. El hombre no quiere que Dios lo gobierne, el hombre no quiere obedecer a Dios, entonces busca reemplazos, busca situaciones, busca distracción para que Dios no gobierne nuestras vidas. Y el libro de Eclesiastés nos da un ejemplo claro de cuáles son los resultados, de cuál es el fin de todo, de vivir sin Dios. Eso vamos a ver esta noche. El autor del libro, el rey Salomón, el hombre al que nadie más ha tenido tanta sabiduría. Dios no le ha dado tanta sabiduría a los hombres como se la dio a Salomón. Salomón, en el que en etapas de su vida escribió preciosos libros, escribió los proverbios. Dice la palabra que son 3000 proverbios que él escribió. Hermoso libro, la sabiduría. Dice también la palabra que escribió 5000 cantares, 5000 poemas. Hermoso. ¿Cómo lo hizo? Con la sabiduría que Dios le dio. Un hombre poderoso, un hombre que cuando estaba gobernando había paz. Cuando estaba gobernando, entonces toda su capacidad, todos sus recursos, todas las finanzas fue dedicado a engrandecer su reino, a construir, a hacer cosas, a ser más poderoso, a ser más famoso. Fue un hombre que vivió una etapa muy próspera en Israel, pero un hombre que desafortunadamente llegó a escribir. Digo desafortunadamente porque
bueno, la palabra de Dios es poderosa, toda la palabra es inspirada por Dios, pero digo desafortunadamente porque llegó a una situación tan triste para escribir este libro, una situación donde él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero si él conoció a Dios, si él vio la grandeza de Dios, ¿cómo es que ahora está tan vacío, tan hueco? Bueno, vamos a mirar, vamos a seguir mirando. Dice el versículo 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Hoy en día, mis hermanos, el término vanidad ha ido cambiando. A través de los años, las palabras han ido cambiando y de traducción en traducción, pues se va como aplicando distintos significados, porque va cambiando el uso que la gente le da al idioma. Hoy en día, vanidad es algo de lo que uno se enorgullece, ¿sí? Algo de lo que la gente se enorgullece, algo de lo que la gente es bueno mostrarlo. Es bueno mostrar las cosas que tiene la gente, entonces es vanidosa. Uno dice, uy, tan vanidoso, porque está mostrando el carro que compró, porque está exhibiendo el vestido, porque está exhibiendo su figura, porque está mostrando sus logros. Uy, tan vanidoso. Entonces, en apariencia, pues es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo bueno ser vanidoso, porque está mostrándose. Pero hace 3000 años, vanidad significaba otra cosa. El término vanidad era algo nulo, era la falta, la carencia de las cosas. Vanidad era lo vacío. Eso era vanidad. Vanidad era lo vacío. Vanidad era lo que no tenía valor. Vanidad era lo que no tenías un rumbo. Vanidad era frustración. Por eso cuando Salomón escribe vanidad de vanidades, frustración de frustraciones, nulidad de nulidad, de nulidad. ¿Qué es eso? La vida es eso. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Y entonces Salomón comienza por la naturaleza. Salomón en el capítulo 1 y los siguientes versículos, del versículo 3 para abajo, él comienza a mirar la naturaleza, que la naturaleza es un ciclo, que la naturaleza comienza y termina en lo mismo. El sol, comienza a ver el sol, nace el sol y se pone el sol y vuelve a su lugar. ¿Sí? Y como que eso no tiene valor, para esas cosas, Salomón no le encuentra valor. Comienza a mirar el viento, también el viento va, gira, va, da la vuelta y vuelve y sigue siendo el mismo viento. Mira los ríos también, mira el ciclo del agua. ¿Sí? Los ríos van al mar y en el mar se evapora el agua y sube a las nubes y vuelve a caer a los ríos y vuelve a ir al mar. Y a eso Salomón no le encuentra sentido. Para él eso es nulo, para eso es vacío. Entonces, una primera definición que sacamos de acá es que la vida sin Dios es vacía. La vida sin Dios no tiene un rumbo. No tiene un rumbo concreto porque todo va girando y todo vuelve a lo mismo. La vida sin Dios es una vida vacía. La vida sin Dios es una vida vacía. Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, Salomón comienza a darle gusto, a darle rienda suelta a sus deseos, a sus impulsos. Aquí es cuando Salomón entonces busca darle reemplazo a Dios con distracciones, con alegrías, con amigos, haciendo cosas para olvidarse de Dios, para intentar llenar el vacío que le dejó Dios, porque Dios no está con él. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Entonces dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Aquí ¿qué fue lo que hizo Salomón? Salomón hizo, y es un error grande, es un error grande que tiene el hombre, es querer que puede reemplazar a Dios, que las cosas que ofrece este mundo son un reemplazo para Dios.
para ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas. Entonces la distracción, entonces la música, los amigos. Y Salomón creyó encontrar en eso ese espacio para llenarlo. Hoy día, ¿cómo hace la gente? Pues la gente el mundo, la mayoría del mundo no tiene el poder y la fama y las posibilidades que tenía Salomón, pero sí busca distracción, busca la música, busca el entretenimiento para olvidarse de Dios. No sabiendo, mis hermanos, qué gran error es. La gente va a un concierto, la gente paga por ir a oír música, 2 horas, paga un dineral, y después de ese concierto vuelve otra vez a la misma vida. Buscó distracción un momento, buscó olvidarse de la realidad un momento, y cuando terminó ese concierto, ¿qué? Otra vez la misma, antes menos porque pagó un dineral y vuelve a la misma situación, la misma frustración, la misma soledad, más depresión. Son distracciones que el mundo ofrece, son distracciones que el mundo ofrece. Cuando la gente se emborracha, ¿qué busca? Olvidar sus males, olvidar sus penas, olvidar sus amarguras, y cuando termina la borrachera, ¿qué? Peor la situación. Entonces, mis hermanos, la vida sin Dios es una vida desordenada, una vida que busca hacer muchas cosas, y en esas muchas cosas hay desorden, hay caos, porque lo que se hace es complicar más las cosas, más desorden. La vida sin Dios es una vida desordenada. Más adelante, si seguimos estudiando versículo por versículo, hermanos, aquí nos encontraríamos con cantidad y cantidad de temas de lo que es vivir sin Dios. Pero algo que quiero resaltar, algo que me pareció muy, muy interesante, está en el capítulo 5, el versículo 18. Dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Salomón encuentra aquí que la satisfacción, que el fin de todo, la existencia es pasarla bueno, entre comillas, ¿no? Pasarla bueno, entre comillas. Salomón dice: comamos y bebamos, como dice allá en Isaías 22:13. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es una vida materialista. Es una vida que no tiene en cuenta a Dios para nada. Es la expresión más baja que puede caer el ser humano. Es la expresión de decir: somos animales, somos como animales. Comemos, vivimos, disfrutamos y morimos, y se acabó todo. Es una vida absolutamente de negación de Dios. Es cuando nuestra vida quiere negar completamente a Dios. Qué tristeza es eso. Qué triste es llegar a esa situación. Es reconocer lo insignificante que es la vida. Es llegar a decir que todo carece de sentido, que todo es completamente inútil. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se llega a esa situación? Tremendo, ¿no? Tremendo. Es porque se quiere vivir sin Dios. Es porque se quiere vivir alejado del propósito de Dios. Y en estos minuticos que hemos visto, ¿cómo se vive sin Dios? Así, es una vida. Se viven vidas vacías, vidas frustradas, vidas sin propósito, vidas desordenadas, vidas que quieren hacer muchas cosas, y en esa carrera, en esa ansiedad, en ese deseo por reemplazar a Dios, pues se complican más las cosas. Desorden, borrachera, inmoralidad, viene adulterio, vienen las mentiras, vienen las muertes, ¿sí ven? Desorden. La vida se vuelve un desorden. Y se llega a negar a Dios de tal manera que se vuelve tan materialista el mundo, que el mundo se lleva a la categoría de un animal, ¿sí? Que nace, muere, se reproduce, nace, crece, muere, se reproduce. Ya murió, se acabó todo, es la negación. Así se vive sin Dios. Hay más ejemplos de lo que es vivir sin Dios. Pero ahora esto nos lleva a la otra pregunta. Entonces, ¿cómo se vive sin Dios? ¿Cómo se vive con Dios? Entonces, ¿cómo se vive con Dios? Pero, y eso está hasta gracioso, risible, pero
siendo lo contrario. Sí, es sencillo. Es viviendo al contrario, dando media vuelta y hacer lo contrario. La vida no es vacía, mis hermanos. La vida no es un vacío. No. Acordémonos cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Le dijo, haga que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, nosotros, a diferencia de los animales, fuimos creados con alma. Y el alma necesita ser alimentada por Dios. El alma necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Así lo dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí comienza, mi hermano, ahí comienza el hombre. Cuando el hombre acepta esa condición que necesita a Dios, que fue creado para ser alimentado por la palabra de Dios, comienza a darle sentido a su vida. Ya no se vuelve vacío, ya todas las cosas comienzan a tener un significado, comienzan a tener un porqué, comienzan a tener un para qué. Comenzamos a verle rumbo a la vida. La vida no es vacía. No, la vida no es ir y volver al mismo sitio, no, tiene un propósito. ¿Y el propósito está ¿dónde? En la palabra de Dios. Estudiando y escudriñando la palabra de Dios, encontramos el propósito para nuestra vida, que no es nacer, crecer, reproducirse y morir y ahí acabó todo. No, mis hermanos. La vida sin Dios es orden, no es desordenada. La vida sin Dios no es desordenada. ¿Qué dice Colosenses 2:10? Vamos allá, vamos a leer Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios. 2, capítulo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estamos completos en Él. Hermanos, qué precioso. Estamos completos en Jesucristo. No necesitamos buscar sustitutos. No necesitamos buscar reemplazos. No necesitamos momentos de distracción para acabar las penas. No necesitamos momentos de distracción para olvidarnos de los problemas. No, mis hermanos. En Cristo tenemos todo. En Cristo estamos completos, mis hermanos. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. No necesitamos excusas, no necesitamos momentos de distracción, no necesitamos momentos para olvidarnos de las penas, no necesitamos estar alegres o tristes. En todo momento debemos y tenemos que estar gozosos, porque en Cristo estamos completos. Entonces sí, hermano, que se le empieza a encontrar significado a la vida, se le empieza a encontrar sentido a la vida, que la vida no es vanidad de vanidades, como decía Salomón. No, porque Dios empieza a ocupar el lugar que necesita en nuestra vida. Fuimos creados, fuimos hechos ¿para qué? No para pasar por el mundo como pasa la creación, como pasan los animales. No, fuimos creados para pasar la eternidad con Dios, alabándolo y glorificándolo. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, dice el Salmo también, dice también el Salmo de 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. No importa la situación, no importa cómo veamos la manera como el mundo se está moviendo, en Dios tenemos plenitud de gozo, siempre estamos gozosos. Entonces se le comienza a dar sentido a la vida. ¿Sí ven, mis hermanos? Lo precioso. Y fue lo que Salomón perdió. Salomón empezó a perder la presencia de Dios porque Salomón se dejó llevar por su pecado, se dejó llevar de sus emociones, de la debilidad que él tenía. ¿Cuál era la debilidad que tenía Salomón? Se dejó llevar por las mujeres, se dejó llevar de una y otra, y Dios le había prohibido eso. Dios le había prohibido eso. Tremendo. ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Cómo es vivir sin Dios? Y comenzamos a vivir ese paralelo. ¿Cómo es con la presencia de Dios?
que se le comienza a dar sentido a las cosas, se le comienza a dar y comenzamos a ver el propósito de Dios para nosotros. Salomón era un materialista, en esa época de su vida era materialista. Salomón era comamos y bebamos, que mañana moriremos. Salomón pensaba encontrar en eso la razón de ser de su vida. Pero mis hermanos, como dice Isaías 22:13, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, mis hermanos, no. En Cristo estamos completos. Volvamos a repasar eso. En Cristo estamos completos. En Cristo no hay materialismo. En Cristo no hay solamente este mundo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo he venido para que tengan vida. Eso dijo Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, para que todo no termine aquí, para que todo no sea comer, trabajar, estudiar. No, mis hermanos, hay cosas que trascienden. Hay cosas que trascienden. Y sabe una cosa, mis hermanos, el rey Salomón, tampoco una consecuencia triste, mis hermanos. Una consecuencia muy triste es que Salomón no pudo disfrutar las bendiciones de Dios. Dios le dijo un día a Salomón, si usted me sirve, si usted es fiel, si usted me obedece, así como fue obediente David, yo le voy a alargar los días. Y Salomón vio frustrada esa promesa de Dios. Dios no pudo cumplir en él las promesas. ¿Sí otra consecuencia? Esa es otra consecuencia. ¿Cómo se vive sin Dios? Lejos de sus promesas. Así se vive sin Dios, alejado de sus promesas. Salomón murió joven. ¿Cuántos años tendría Salomón cuando murió? ¿Sí? Dicen que Salomón más o menos pudo vivir... Salomón cuando llegó al reinado tenía más o menos unos 20 años. ¿Y cuántos años gobernó? 60. Murió más joven que David. ¿Todo por qué? Porque se olvidó de Dios. Y Dios no pudo, Dios entonces ya le quitó esa promesa. Salomón no pudo disfrutar de esa promesa, porque vivió alejado de Dios. Qué triste es eso, ¿no es cierto, mis hermanos? Pero vean, mis hermanos, que Salomón, en la parte última, saltémonos, vámonos a la última porción del libro de Eclesiastés. Eso es el capítulo 12, el versículo 13. Aquí Salomón, a través del libro, Salomón comienza a reconocer que Dios es el que gobierna la vida, que el propósito de Dios de traernos aquí no es para pasar intrascendentes, no es para morir y que todo termina. No, hay un plan de Dios, hay una voluntad de Dios, hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y Salomón lo entiende y comienza Salomón a darle instrucciones ¿a quién? A la juventud. Salomón entonces concluye que su vida ha sido frustrada, que hizo muchas cosas, pero que alejado de Dios nada tiene sentido. Entonces Salomón comienza a decir, y vamos al capítulo 11, versículo 9, le comienza a hablar hacia los jóvenes, dice, alégrate joven, alégrate en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Él comienza a reconocer la soberanía de Dios. Él comienza a reconocer que Dios tiene manejo de nuestra vida, que Dios tiene el control de nuestra vida, porque fuimos su creación. Entonces le dice, haga cosas, joven, comience a hacer cosas, pero por todas te juzgará Dios. Entonces comenzó a ver que Dios está en el propósito de la vida, que Dios está en todas las cosas, que Dios está presente en todas las cosas que el hombre hace. Porque luego pasa adelante al capítulo 12, el versículo 6, dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Aquí de qué está hablando? De la muerte. Salomón está hablando de la muerte. Salomón está diciendo, haga todo lo que quiera, pero usted tiene que ser juzgado por Dios. Pero entonces, dése media vuelta, porque va a llegar el día de la muerte, ¿sí? Antes que venga el día de la muerte, usted
vuélvase a Dios, vuélvase a su Creador. Dice el capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mientras está la vida, esa es la oportunidad preciosa que Dios nos da. La vida para acordarnos del Creador, la vida para volvernos a Él. Entonces es cuando uno puede, mis hermanos, entender y comprender que la vida solo es, ¿qué es el paso por esta vida? La vida solamente es la preparación para la vida eterna. La vida es la elección que nosotros tomamos antes de que venga la muerte. Como dice Salomón, antes de que venga la muerte, tomemos la elección por Dios, tomemos la elección de vivir para Dios, de vivir en obediencia para Dios, para pasar la vida eterna con Él. Eso es el sentido de la vida. El sentido de la vida no es estar como animalitos, no es vivir vidas vacías, no es vivir vidas alejados de Dios, vidas de desorden, vidas de materialismo. No, mis hermanos, el propósito de Dios es grande ese. Es este grande propósito, prepararnos para la vida eterna. Eso es. Y Salomón cierra ya en el capítulo 12, versículo 13. Le cierra con broche de oro este libro, que es un libro de frustraciones, un libro que nos habló de que la vida es insignificante. De eso nos habló Eclesiastés, que la vida sin Dios no es nada, que la vida sin Dios es frustración, que la vida sin Dios es vanidad de vanidades, vacío total, vacío de los vacíos. Y aquí Salomón llega a comprender, y Salomón llega a reflexionar sobre esto y dice: el fin de todo el discurso es este. Todo lo que dije, todo lo que viví. ¿Cuánto vivió Salomón? 60 años. Al fin de toda esa obra, al fin de toda la majestuosidad, de todo lo majestuoso que hice, el fin de todo esto es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Temer a Dios, estar alejado del pecado. Temer a Dios, odiar el pecado. Temer a Dios, obedecer a Dios. Para eso Dios nos creó. Para eso Dios nos trajo a vivir a la tierra, para prepararnos, para vivir en obediencia. ¿En obediencia para qué? Para pasar a la vida eterna. Eso es, mi hermano, el fin de todo el discurso. Temer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Otra vez le repito el pasaje de la Biblia donde Dios dice: he venido, ¿para qué? Para que tengan vida en abundancia, mis hermanos. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios, porque ese es el propósito de la vida, ese es el significado que tiene la vida. Vivir alejado de Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Tristes, amargas. Y el mundo está empeñado en eso, en negar a Dios, en buscarle sustitutos a Dios, sacar a Dios del corazón y meter ¿qué? Paganismo, meter borrachera, meter idolatría, meter adulterio. Nada, todo eso no conduce sino a frustración. Todo eso no conduce sino a apartarnos y alejarnos de Dios. Entonces, mis hermanos, mis queridos amigos, yo les animo y yo les hablo y yo los invito, mis hermanos, a que no nos alejemos de Dios, a que no nos dejemos engañar de lo que el mundo está ofreciendo, a que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Mire que todo el mundo y la gente con lo que yo hablo está esperando es salir de cuarentena, salir de esta situación para seguir en lo mismo, para seguir llevando la vida misma. Que te vamos a salir de cuarentena para salir a pasear, porque vamos a salir de cuarentena para volver a los bares, para volver a la borrachera, para volver a la vida de antes. Pero estamos viendo qué es la vida sin Dios, cómo se vive sin Dios. Y en este tiempo Dios nos está llamando a eso, a que nos examinemos, a que el mundo se examine, a que el mundo vuelva sus ojos, vuelva sus oídos, vuelva sus pasos a Dios. Salomón vivió una triste experiencia. Salomón lo tuvo todo, y se dio cuenta que sin Dios todo es frustración, vacío, frustración. Nada tiene sentido sin Dios. Mis hermanos queridos, yo le invito
que si usted se ha alejado de Dios, vuelva otra vez a la comunión. Yo le invito, mis hermanos, que si usted se ha alejado de Dios, vuelva otra vez a abrazar a Dios, vuelva otra vez a los caminos de Dios, vuelva otra vez a la obediencia. Yo lo invito, mi hermano, yo lo invito, mi querido amigo, usted que no ha tenido la experiencia, de tener a Cristo como su Salvador personal. Yo le invito, mi hermano, que usted, mi hermano, mi amigo, yo le invito a que usted tome la decisión por Cristo y comience a ver el significado hermoso que tiene vivir para Cristo, vivir por Cristo. El significado hermoso que tiene vivir preparándonos para la vida eterna. Esa es la razón de todas las cosas. Cuando nosotros comprendemos eso, lo demás no tiene valor. Cuando nosotros comprendemos que el verdadero valor es la vida eterna, que el verdadero valor es lo que Dios tiene para nosotros, despreciamos todo lo demás. Entonces ya no se hace difícil, difícil obedecer a Dios. Es un placer, es un privilegio obedecer a Dios. Mi querido amigo, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo le invito, deje entrar a Cristo en su corazón. Dígale: Señor Jesús, he visto cómo vive el mundo, me arrepiento y me aparto del pecado en que he estado, me arrepiento y me aparto de la desobediencia en que he estado, y te recibo como mi Salvador personal. Entre a mi corazón, cámbieme, transfórmeme, y ahora quiero ser hijo de Dios. Y en ese momento usted pasa a ser hijo de Dios cuando usted hace esa oración. Si usted oró así, usted ya es hijo de Dios. Y mi querido hermano, enamórese más de Dios, busque más a Dios. No se deje creer de lo que el mundo está diciendo, que esto va a cambiar, que esto va a mejorar. No. Dios nos está diciendo en este momento: mire lo trascendental, mire lo que es importante, mire lo que es valioso, mire lo que es hermoso. Lo que verdaderamente cuenta es agradar a Dios. Lo que verdaderamente cuenta es, como dijo Salomón, el fin de todo este discurso, ¿cuál es? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos, porque Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas maravillosas en nosotros. Dios quiere bendecirnos, claro que Dios quiere bendecirnos. Pero Dios quiere mostrarnos primero cuál es lo importante, qué es lo que verdaderamente cuenta. De aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir viviendo igual la vida de afanes, la vida del trabajo, la vida del estudio. ¿Y Dios en qué lugar va a quedar? ¿Dios en qué lugar va a ocupar? ¿Qué lugar va a ocupar Dios? Vimos el ejemplo de Salomón. Lo tuvo todo y dejó a Dios. ¿Y cómo fue su vida? ¿Cómo fue su frustración? Entonces, mis hermanos, no nos dejemos engañar del mundo. Lo importante es guardar la palabra de Dios. Lo importante, lo fundamental es temer a Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos, mis hermanos. Nuestro buen Dios, precioso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra para fortalecernos. Has dejado tu palabra que nos enseña. Has dejado tu palabra que nos guía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo que hemos visto es la visión del hombre. Lo que hemos visto es lo que el hombre narra sin Dios, su experiencia sin Dios. No queremos vivir esa situación. No queremos vivir alejados de ti. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por mi hermano, por mis amigos que están orando, por mis amigos que están volviéndose a ti, por mis amigos que quieren la vida de ti, que quieren vivir la vida plena en tu obediencia, que quieren vivir la vida plena gozando del gozo permanente que es vivir en tu presencia. Gracias mi Dios por mis hermanos, por mis amigos, que nos estamos aferrando más a ti. Gracias mi Dios. Gracias por las cosas hermosas que estás haciendo en nuestra vida. Gracias porque estás actuando a nuestro favor siempre nos estás mostrando cuál es el buen camino. Cuál es el buen camino para seguir. Cuál es el buen camino y que no nos deja llevar al engaño, a la traición, a la mentira de lo que el mundo está ofreciendo. Gracias mi Dios. En el nombre tuyo, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra bendita que nos edifica, que nos llena, que nos fortalece, que nos llena de ti. Gracias, Dios.
Muchas gracias, mi Señor. En el nombre tuyo, Señor, ha sido expuesta tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga, me les guarde. Y en una próxima oportunidad, pues ojalá nos podamos ver ya en nuestra iglesia. Nos podamos reunir y encontrar para abrazarnos, para gozarnos, para glorificar a Dios todos juntos. Qué bueno sería eso, que lo pudiéramos hacer muy pronto. Pero por ahora, mis hermanos, entonces, un abrazo grandote. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Tengan felices sueños. Y de aquí para adelante nos esperan bendiciones si nos aferramos a Dios. Si confiadamente vamos al trono de Dios y no nos dejamos engañar, no nos dejamos convencer de lo que el mundo está ofreciendo. Gracias, gracias mis hermanos, y tengan muy buena noche. Dios los bendiga.